Hola, buen día. ¿Qué te parece este conflicto en Ucrania? ¿Está mal que Rusia quiera anexar a Ucrania, aparte de Crimea, que ya lo anexó? Eso era un territorio de Ucrania que Rusia anexó hace unos cuantos años atrás y ahora quiere anexar el resto. ¿Está mal eso o está mal que Estados Unidos se meta en un conflicto que queda lejísimos de los Estados Unidos por razones estratégicas? Bueno, cualquiera que sea tu respuesta, te digo, el planteo que te estoy haciendo es como un juego, como ¿cómo se dice? Como una pregunta para despertar una discusión, una, un pensamiento de cómo es esto. Y efectivamente la pregunta es que, y bueno, ¿cómo es esto? ¿No? El tema de las naciones. ¿Qué es una nación? Vos buscás en el diccionario y yo me quedé con esa definición. Yo soy muy diccionariero. Desde chiquito me gustaba, cuando aprendí a leer, me gustaba leer el diccionario. Porque, por ejemplo, mirá, yo iba al diccionario a buscar las malas palabras. El diccionario escolar no las traía. Eso descubrí yo solito, ¿eh? Los diccionarios escolares no traen malas palabras, por lo menos no las más comunes, las clásicas. Pero los diccionarios más serios, y en la biblioteca de la iglesia en Adrogué había un diccionario enciclopédico encima, eran un montón de libros, de tomos, y entonces ahí tenía detallado cada palabra habida y por haber en castellano, y entre ellas estaban todas las malas palabras, decían expresión vulgar que se refiere, yo leía eso para entender qué quería decir la palabra. Aparte del hecho de que era buena o mala, mala palabra, para eso la tengo a mamá y listo. Pero yo escuchaba que algunas palabras la gente las era como que da electricidad y otras no. Y entonces como Mafalda que se entra mientras la madre está cocinando en la cocina, obviamente, entra y le dice, astuta. y, y quería ver cómo reaccionaba la madre porque a ella le pareció que podía ser una mala palabra, astuta. Esas palabras con acentos, esas palabras así. Bueno, ¿cómo es este tema de las naciones? Yo me quedé con esa definición que dice, nación es una población que comparte un territorio geográfico y un idioma y una cultura. El problema con esa definición es que cuando vos conozcas diferentes naciones a la tuya, te vas a dar cuenta que los territorios muchas veces están en disputa, que el idioma en la frontera es parecido al del pueblo de enfrente, que no es que vos cruzás la aduana, mostrás la valija, que no traes contrabando, y ahí automáticamente la gente hablan todos como vos crees que hablen. Aún en países como el nuestro, que tienen un único idioma oficial, el castellano, hay lugares donde tienen cientos y aún miles, incluyendo los dialectos, como en Filipinas, por ejemplo. Yo conocí filipinos en Hawái en el año 1994, creo que fue, y me hice amigo de algunos de ellos porque eran gente muy simpática, muy interesante. Me invitaron a comer porque se habían encontrado en el hotel con otros filipinos. Entonces los filipinos que vivían ahí los invitaron a un cumpleaños de una viejita. Así que me invitaron a mí para curiosear. Y fuimos al cumpleaños de la viejita esta filipina. ¿Sabe cómo se conocían? Por la cara. Entonces, al ver los rasgos, se preguntaban, ¿Telugu? Y el otro idioma no me acuerdo, porque tienen dos idiomas principales. Uno es el telugu. Y entonces, una vez que el otro le decía, bueno, le decía así en su idioma, no sé cómo era, pero con preguntarse, ¿Telugu? Y entonces el otro le decía, ¿y el otro idioma? Entonces ahí empezaban a hablar en el idioma que le habían dicho. Pero ahí tienen 1000 y pico idiomas oficiales, oficiales.
además de tener el telugu y el otro, y el idioma inglés, por supuesto, y porque tiene una base militar ahí en Filipinas, en norteamericana, entonces también es un idioma oficial. Hay idiomas oficiales y como tienen miles de islas, cada isla tiene un idioma de la isla, y entonces, o más, y entonces es un lío. Entonces, ¿cuál es la nación filipina? Bueno, es los que viven más o menos por acá y que hablan más o menos así y que tienen más o menos esta costumbre. Porque, por ejemplo, volviendo a nosotros, un país como nosotros, un país como Uruguay, que es más chiquito en superficie, que vos decís, bueno, ahí están las fronteritas, prolijitas, los uruguayos que te tratan de tú y ahí tienen todo prolijito y hablan todos castellano. Y entonces viene, fenómeno. Pero adentro de Uruguay hay uruguayos hippies, uruguayos rockeros, uruguayos candomberos, uruguayos chacareros, uruguayos banqueros, uruguayos futbolistas, uruguayos beisbolistas, basquetbolistas, etcétera, listas. Hay uruguayos solteros, hay uruguayos casados, uruguayos homosexuales, uruguayos ricos, uruguayos pobres. Hay una variedad infinita de uruguayos que es un pueblo chiquitito en su superficie. Es decir, que este concepto de nación lo tenemos que restablecer. Hay que volverlo a pensar. En Hechos 9:15 hay una referencia a ir a las naciones con un sentido misionero, para ir y hablar de Dios en todas las naciones, donde dice, el Señor le dice a Ananía, porque le dice de recibir al apóstol Pablo, pero él dice, no, este hombre tiene autoridad para venir y meternos presos a todos, es perseguidor del cristianismo. Y Dios le dice así, ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y hace una distinción entre las otras naciones y el pueblo judío. Pero vos fíjate que menciona esa referencia a todas las naciones, que se refiere a un genérico no perfectamente establecido de unidad política, etcétera, sino a una zona donde tienen costumbres, idiomas o lo que fuera la cultura, ¿no? En común. Y yo quisiera animarte a pensar en esa idea de las naciones como un lugar donde uno puede ir a una nación quizás sin desplazarse de donde uno vive, porque en el lugar donde uno vive puede haber gente a la cual uno puede compartir este mensaje que insistió el propio Dios de conocer su nombre, que significa de conocer su identidad, ¿no? Uno puede ir para que alguien conozca más de la identidad de Dios, qué amoroso que es, qué puro que es, qué bueno que es tenerlo en el corazón y que te guíe la vida todos los días, sin necesidad de ir a otra nación, sin irte de tu casa, porque ahí mismo donde vos estás te vas a conocer con gente, por ejemplo, que es del palo del fútbol, y entonces tiene todo un universo, que hablan un idioma, que tienen costumbres propias de eso, o gente que le gusta el camping, y entonces tiene ahí una casita rodante, una carpa, entonces ese está relacionado con los amigos de la carpa viajera, y entonces cada uno de esos es una nación, es un pueblo de gente que hace tal o cual cosa que se caracteriza por algo, pero que todos los pueblos del mundo merecen tener la oportunidad de conocer la persona de Dios, cómo es Dios. Te dejo con esta ilustración. Viste que todo el mundo ahora marca la posición en el teléfono y la manda de un lado al otro. Y entonces vos buscas en el teléfono, directamente te dice, no, tenés que venir a tal lugar, ahí te mando mi posición. Y vos mandás la posición y entonces esa posición te lleva al lugar a donde vos querés ir. Y entonces lo mismo nosotros podemos ayudar a la gente a mandar esa posición, la posición de una persona que está en Dios, que está en el Señor. Lo podés compartir fácilmente, en la mayoría de los casos,
cuando vos simplemente te mostrás como sos, un verdadero hijo de Dios.